Muchos quieren pensar en grande, pero viven atrapados en pequeño. Y no pequeño por falta de dinero, pequeño por falta de disciplina. Yo crecí entre dos culturas, una que soñaba mucho y otra que trabajaba en silencio. En una escuché que algún día todo cambiaría, en la otra vi que las cosas cambiaban porque alguien hacía lo que tenía que hacer, aunque nadie lo estuviera mirando. ¿Sabes cuál fue la diferencia? No fue talento, no fue suerte, fue carácter. Hoy no vengo a motivarte, vengo a confrontarte, porque tu problema no es falta de oportunidades, es exceso de excusas. La grandeza no es dinero, es mentalidad. Y eso es algo que entendí creciendo entre Japón y Colombia. En Colombia escuchaba frases como, cuando tenga plata, voy a cambiar mi vida. En Japón nunca escuché eso. Allá vi personas con trabajos sencillos, con ingresos normales, pero con una disciplina extraordinaria. No esperaban riqueza para comportarse como personas grandes. Se comportaban como personas grandes y como consecuencia su vida crecía. Muchos creen que el dinero produce grandeza, pero el dinero no cambia tu esencia, solo la amplifica. Si eres desordenado sin dinero, serás más desordenado con dinero. Si eres disciplinado sin dinero, cuando llegue el dinero, solo potenciará esa disciplina. La diferencia no está en la billetera, está en la cabeza. Recuerdo algo muy sencillo que me marcó. En Japón veía niños limpiar sus propios salones de clase. No había excusas, no había quejas, nadie decía, ese no es mi trabajo. Desde pequeños se les enseña que la responsabilidad no depende del salario, depende del carácter. Ahora compáralo con la mentalidad común que dice, cuando gane más, seré más responsable. No, primero eres responsable, luego ganas más. Pensar que la grandeza depende del dinero es una forma elegante de postergar tu transformación. Porque mientras creas que necesitas recursos externos para crecer, nunca trabajarás tus recursos internos. Y los recursos internos, disciplina, orden, enfoque, respeto por el tiempo, son los que realmente construyen riqueza. He conocido personas con mucho dinero y mentalidad pobre, viven comparándose, presumiendo, gastando para impresionar. Y he conocido personas con ingresos modestos pero mentalidad rica. Invierten en aprender, cuidan su palabra, cumplen horarios, respetan procesos. ¿Quién crees que tiene más probabilidades de construir algo sólido a largo plazo? La mentalidad rica no piensa en lujo, piensa en crecimiento. No pregunta cuánto gano, pregunta en qué me estoy convirtiendo. No se obsesiona con el resultado inmediato, se obsesiona con el proceso correcto. Esa es la diferencia cultural más fuerte que aprendí. En un lugar se busca parecer exitoso, en el otro se busca ser competente. Cuando entiendes que la grandeza es mentalidad, dejas de poner excusas externas. Dejas de culpar al gobierno, a la economía, a la familia, a la suerte. Empiezas a preguntarte algo más incómodo. ¿Estoy actuando hoy como el hombre que quiero ser mañana? Porque pensar en grande no es imaginar una vida lujosa, es elevar tu estándar diario. Grandeza es levantarte cuando dijiste que te levantarías. Grandeza es cumplir lo que prometes aunque nadie te supervise. Grandeza es estudiar aunque nadie te obligue. Grandeza es ahorrar aunque nadie te aplauda. Eso no requiere dinero, requiere decisión. El dinero puede llegar o no llegar, pero la mentalidad siempre está bajo tu control y cuando tu mentalidad cambia, tu comportamiento cambia. Cuando tu comportamiento cambia, tus resultados inevitablemente cambian. La verdadera riqueza comienza el día que dejas de esperar dinero para comportarte como un hombre grande. Disciplina vence motivación. Y esto puede incomodar, porque a todos nos gusta sentirnos inspirados. Nos gusta ese momento donde escuchamos algo poderoso, donde sentimos energía, donde prometemos que ahora sí vamos a cambiar. Pero la motivación es una emoción y las emociones son inestables. Hoy estás arriba, mañana estás cansado. Hoy te sientes invencible, mañana dudas de todo. Si tu vida depende de cómo te sientes, tu vida será inestable.
Creciendo entre dos culturas, entendí algo muy claro. En Latinoamérica somos expertos en emocionarnos. Nos comprometemos con pasión. Decimos, ahora sí. Pero en Japón vi algo diferente. No vi gente gritando metas. Vi gente cumpliendo rutinas. No hablaban de disciplina. La practicaban. No necesitaban sentirse inspirados para hacer lo que correspondía. Recuerdo ver a mi abuelo levantarse todos los días a la misma hora, sin importar si había dormido poco, si hacía frío o si estaba cansado. Nadie lo estaba vigilando, nadie lo estaba premiando, simplemente hacía lo que tenía que hacer. Cuando le pregunté por qué era tan constante, no me dio un discurso motivacional. Solo dijo, porque es mi responsabilidad. Ahí entendí que la disciplina no es un talento, es una decisión repetida. Muchos dicen, no tengo motivación para empezar. Pero la verdad es que la motivación no es el motor, es la consecuencia. Tú no te motivas antes de actuar, te motivas después de actuar. Cuando empiezas aunque no tengas ganas, cuando cumples aunque estés cansado, algo cambia por dentro. Empiezas a confiar en ti y esa confianza genera energía. He visto jóvenes esperar el momento perfecto para estudiar, para emprender, para entrenar, para ahorrar. Esperan sentirse listos, pero los hombres que construyen riqueza no esperan sentirse listos, se mueven primero. No negocian con su estado emocional. Entienden que si hoy se permiten fallar por pereza, mañana será más fácil volver a fallar. La motivación te hace empezar. La disciplina te hace continuar. Y aquí hay algo importante. La disciplina no es rigidez extrema, es coherencia diaria. Es hacer lo que dijiste que harías. Es cumplir contigo aunque nadie más se entere. Es entrenar aunque no subas la foto. Es estudiar aunque no haya examen mañana. Es ahorrar aunque nadie lo note. La motivación busca aplausos. La disciplina construye carácter. Y el carácter es lo que te permite pensar en grande y empezar en pequeño sin abandonar cuando el proceso se vuelve aburrido. Porque seamos honestos, el crecimiento real es repetitivo, es rutina, es práctica constante. No es emocionante todos los días, pero es efectivo. Cuando dependes de la motivación, avanzas en picos. Cuando dependes de la disciplina, avanzas en línea recta. Y la línea recta, sostenida en el tiempo, siempre supera los picos emocionales. Si quieres actuar como los ricos, deja de preguntarte si tienes ganas. Pregúntate qué corresponde hacer hoy. Hazlo y repítelo mañana. Porque el hombre que aprende a obedecer sus decisiones y no sus emociones se vuelve dueño de su destino. Cultura de construcción, no de excusas. Esa fue una de las lecciones más fuertes que aprendí al vivir entre dos realidades tan distintas. En un lugar escuchaba constantemente razones por las que algo no se podía hacer. En el otro veía personas que, sin decir mucho, simplemente lo hacían. No porque fuera fácil, no porque tuvieran ventajas, sino porque culturalmente habían aprendido a construir antes que a justificar. En Latinoamérica somos creativos, soñadores, apasionados, pero también somos expertos en explicar por qué no avanzamos. La economía está mal, no hay oportunidades, el gobierno no ayuda, mi familia no me apoyó. Y aunque muchas de esas cosas pueden ser reales, la pregunta es, ¿qué haces con lo que sí está bajo tu control? En Japón vi algo diferente. Después de la guerra, el país estaba destruido. No había recursos, no había infraestructura, no había estabilidad, pero había una decisión colectiva: reconstruir. Nadie tenía tiempo para excusas, porque la necesidad de construir era mayor que el deseo de quejarse. Esa mentalidad transformó una nación en pocas décadas. Recuerdo algo muy simple. Si un tren en Japón se retrasa 1 minuto, el conductor se disculpa públicamente. 1 minuto. No buscan culpables, no inventan pretextos, asumen responsabilidad. Ahora compáralo con la cultura donde llegar tarde es normal y siempre hay una explicación lista. No es el retraso lo que marca la diferencia, es la mentalidad detrás del retraso.
La cultura de excusas te protege el ego, pero te roba el futuro. Porque cada vez que justificas tu falta de acción, estás entrenando a tu mente a evadir responsabilidad. Y un hombre que evade responsabilidad jamás podrá construir riqueza, ni económica ni personal. La cultura de construcción, en cambio, te incomoda. Te obliga a mirarte al espejo y preguntarte qué parte de esto depende de mí. No importa si es el 100% o el 10%. Ese 10% es suficiente para empezar. Pensar en grande exige asumir que tu vida no cambiará cuando cambien las circunstancias, sino cuando cambie tu respuesta. He conocido personas con pocos recursos que avanzan más que personas con muchas ventajas. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar razones y empezaron a buscar soluciones. No esperaron condiciones perfectas. Trabajaron con lo que tenían. Empezaron pequeño, pero empezaron. La cultura de construcción también se refleja en lo cotidiano. Tu espacio está ordenado, cumples horarios, terminas lo que empiezas, aprendes algo nuevo cada día. Eso es construcción, no son actos heroicos, son decisiones repetidas. El hombre que vive en cultura de excusas dice, cuando todo mejore, cambiaré. El hombre que vive en cultura de construcción dice, cambio yo, aunque nada mejore. Y aquí está lo más importante. Tu entorno puede influir en ti, pero no puede definirte. Puedes haber crecido rodeado de quejas. Puedes haber escuchado toda tu vida que es imposible. Pero el momento en que decides dejar de repetir excusas, rompes el ciclo. Pensar en grande no es imaginar un futuro distinto. Es construirlo aunque el entorno no crea en ti. Porque el día que eliges construir en lugar de justificar, tu destino empieza a cambiar. Nos encanta lo grande. Queremos resultados grandes, ingresos grandes, reconocimiento grande. Pero casi nadie quiere enamorarse de lo pequeño. Y ahí está el error. Porque la identidad no se forma en los momentos extraordinarios, se forma en las decisiones pequeñas que repites cuando nadie te está mirando. Cuando viví en Japón, aprendí algo que cambió mi manera de entender el crecimiento. No se hablaba de éxito todos los días. Se hablaba de cumplir con el deber, de hacer bien lo que parecía insignificante, de respetar el proceso. Un niño limpia su salón de clases. Un trabajador ordena su herramienta antes de irse. Un empleado llega 10 minutos antes, no para impresionar, sino porque así es correcto. Son acciones pequeñas, pero están formando una identidad poderosa. En Latinoamérica muchas veces queremos sentirnos exitosos antes de comportarnos como personas exitosas. Queremos el título antes del esfuerzo. Queremos el resultado antes del hábito. Pero la identidad funciona al revés. Primero actúas, luego te conviertes. Te lo digo por experiencia. Cuando era joven no tenía claridad de propósito. No tenía una plataforma. No tenía reconocimiento. Pero decidí algo simple. Si voy a hablar, voy a prepararme. Aunque fueran 5 personas, aunque nadie me pagara, aunque no hubiera aplausos, esa pequeña decisión repetida empezó a moldear mi identidad. No era alguien exitoso, pero estaba actuando como alguien responsable. Y eso, con el tiempo, construyó carácter. La gente rica, en mentalidad, no espera a tener dinero para actuar con excelencia. Actúa con excelencia aunque esté empezando. Cuida su palabra, cumple horarios, aprende constantemente, administra bien lo poco, porque entiende que cada acción pequeña es un voto a favor de la persona que quieres ser. Si hoy dices que quieres ser disciplinado pero no haces tu cama, estás enviando un mensaje contradictorio a tu mente. Si dices que quieres prosperar pero gastas sin control, estás reforzando una identidad débil. No es el tamaño de la acción lo que importa, es la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Recuerdo ver cómo en Japón se valora profundamente el detalle, no por perfeccionismo vacío, sino porque el detalle entrena la mente. Cuando haces bien lo pequeño, te vuelves confiable. Y cuando eres confiable en lo pequeño, puedes ser confiable en lo grande. Muchos quieren cambiar su vida con una decisión gigante. Renunciar, mudarse, invertir todo.
Pero el verdadero cambio comienza cuando decides leer 10 minutos diarios, ahorrar una pequeña cantidad, levantarte cuando suena la alarma, cumplir lo que prometes. Eso parece poco, pero repetido durante meses, redefine quién eres. No subestimes el poder de una acción pequeña hecha con intención, porque cada día estás construyendo una identidad, quieras o no. La pregunta no es si te estás formando, la pregunta es en qué te estás convirtiendo. Empieza pequeño, pero hazlo todos los días, porque las pequeñas acciones sostenidas crean una identidad que ningún obstáculo puede destruir. Vivimos en una generación distraída que quiere resultados extraordinarios con atención fragmentada. Queremos prosperar, crecer, multiplicarnos, pero no podemos concentrarnos más de unos minutos sin mirar el teléfono. Y déjame decirte algo con claridad. Sin enfoque profundo, no existe vida extraordinaria. Cuando era joven y vivía entre dos culturas, aprendí una diferencia clave. En un lugar se hacía una cosa a la vez, con precisión, con respeto por el proceso. En el otro hacíamos muchas cosas al mismo tiempo, pero pocas con excelencia. No era un problema de capacidad, era un problema de enfoque. En Japón entendí el valor de la concentración total. Si alguien estaba trabajando, estaba trabajando. Si estaba estudiando, estaba estudiando. No había esa obsesión por hacer todo al mismo tiempo. Y esa simple práctica produce resultados que parecen milagrosos, pero no lo son. Son consecuencia de la profundidad. Muchos me preguntan, ¿cuál es el secreto para crecer? Y esperan escuchar una estrategia compleja, pero el secreto es más incómodo que eso. Elige algo y comprométete lo suficiente como para volverte bueno en eso. No excelente en 10 cosas superficiales, sino fuerte en una que realmente importe. Recuerdo cuando empecé a hablar en público. No tenía una agenda llena, no tenía miles de seguidores, pero tenía una decisión: mejorar cada vez. Revisaba mis errores, analizaba mis palabras, observaba mis silencios. Mientras otros buscaban visibilidad, yo buscaba profundidad. Mientras otros querían fama rápida, yo quería fundamento sólido. El enfoque profundo implica renunciar, y esa palabra incomoda, porque significa decir no a muchas cosas buenas para decir sí a una mejor. Significa apagar notificaciones, significa limitar distracciones, significa soportar el aburrimiento inicial que todo proceso exige. La gente rica en mentalidad entiende esto. No se dispersa en cada oportunidad que aparece. Evalúa, selecciona y se concentra. Porque sabe que la energía dividida produce resultados divididos. Pero la energía concentrada produce multiplicación. Hoy, muchos comienzan proyectos con entusiasmo y los abandonan con facilidad. No porque no tengan talento, sino porque no desarrollaron la capacidad de sostener el enfoque cuando la emoción desaparece. Y aquí es donde la disciplina vuelve a aparecer. No haces lo que sientes, haces lo que decidiste. Un agricultor no desentierra la semilla cada semana para ver si está creciendo. Confía en el proceso y sigue regando. Eso es enfoque. No cambiar de meta cada mes, no reinventarte cada semana, no distraerte con cada tendencia nueva. En mi vida he visto que las mayores transformaciones no vinieron por hacer más cosas, sino por hacer menos, pero mejor. Cuando decides profundizar, tu mente se afila, tu carácter se fortalece, tu reputación se construye. Una vida extraordinaria no es la que hace ruido, es la que produce resultados consistentes en el tiempo. Y el enfoque profundo es el puente entre lo ordinario que haces hoy y lo extraordinario que quieres vivir mañana. Cuando comencé mi camino cometí muchos errores. Algunos fueron costosos, otros humillantes y muchos parecían injustos. Al principio me quejaba, buscaba culpables, señalaba circunstancias externas, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar cuando entendí una verdad que pocos quieren aceptar. Mientras culpes al mundo, te estás desarmando.
Mientras aceptes total responsabilidad, te armas de un poder que nadie puede quitarte. Recuerdo una experiencia personal. Tenía un proyecto importante que debía entregar y confié en otros más de lo que debía. El resultado fue un fracaso evidente. La primera reacción fue justificarme. No fue mi culpa, ellos no cumplieron. Pero mientras repetía esas palabras, algo no me dejaba en paz. Decidí dar un paso que cambió todo. Asumí toda la responsabilidad, incluso lo que no parecía ser directamente mío. En ese momento, mi enfoque cambió de excusas a acción, de impotencia a poder. La responsabilidad total significa reconocer que tus decisiones, tus hábitos y tus resultados dependen de ti, no de tus padres, tu jefe, tu economía, ni de la suerte. Todo lo que sucede en tu vida es el reflejo directo, aunque a veces indirecto, de tus acciones y elecciones. Cuando dejas de culpar, dejas de depender, te conviertes en dueño de tu destino. Durante años, aplicando este principio, empecé a ver cambios profundos. Si algo no funcionaba, no buscaba un culpable, analizaba mi parte y ajustaba. Si perdía tiempo, asumía que fui yo quien lo permitió. Si no obtenía resultados financieros, asumía que mis hábitos no eran los adecuados. Cada vez que asumía responsabilidad, sentía una fuerza nueva. No la fuerza de imponerme sobre otros, sino la fuerza de controlar lo que sí puedo controlar. Esa sensación es diferente a cualquier motivación momentánea. Es un poder real, profundo, silencioso. La mayoría de las personas viven buscando que otros arreglen su vida, esperando soluciones externas. Pero mientras esperas, la vida avanza y tú no. La verdadera libertad y el verdadero poder vienen cuando decides que lo que ocurre en tu vida depende enteramente de ti. Esto no es egoísmo ni arrogancia, es reconocimiento de tu autoridad interna. Aplicando este principio, he visto personas transformar su salud, su carrera y sus relaciones. La diferencia entre aquellos que logran resultados extraordinarios y los que se quedan estancados no es talento o suerte, es asumir completamente lo que depende de ellos y actuar con decisión. Incluso si todo a tu alrededor parece en contra, mientras tú asumas responsabilidad tienes poder. Tu vida, tus resultados y tu destino no son accidentes, son consecuencia de tus decisiones, tus hábitos y tu capacidad de responder ante lo que sucede. Cuando aceptas esto, dejas de ser víctima y te conviertes en arquitecto. El poder real comienza donde termina la excusa. Cuando era más joven, solía creer que aparentar era suficiente. Vestirse bien, hablar con confianza, mostrar logros aunque fueran mínimos. Creía que si podía convencer al mundo de que sabía más de lo que realmente sabía, eso sería suficiente para avanzar. Pero pronto aprendí una verdad que cambió mi vida. La apariencia sin conocimiento profundo es como un edificio sin cimientos. Puede lucir impresionante al principio, pero se derrumba ante la primera tormenta. Los hombres que construyen riqueza y significado no buscan impresionar a los demás con lo que parecen, buscan expandir lo que realmente son por dentro. Aprender más de lo que aparentas significa comprometerse a estar siempre un paso adelante de lo que los demás esperan de ti. Significa leer cuando otros descansan, practicar cuando otros se distraen, preguntar cuando otros asumen que ya lo saben todo. Recuerdo los días en los que trabajaba con poco dinero, muchas dudas y poca experiencia. Mientras otros se conformaban con hacer lo que podían, yo buscaba aprender algo nuevo cada día, aunque nadie lo notara. Cada libro que leía, cada mentor que escuchaba, cada habilidad que practicaba en silencio, me acercaba más a una versión de mí que los demás todavía no veían. Este principio también me enseñó a no subestimar el poder del aprendizaje discreto. En una reunión puedes parecer confiado y seguro, pero lo que realmente te diferencia es lo que sabes y cómo lo aplicas, no lo que dices que sabes. Muchas veces, las personas que parecen más capaces no lo son. Las que realmente avanzan son las que trabajan en silencio, acumulando conocimiento y habilidades que nadie les ve hasta que los resultados hablan por sí mismos. Aprender más de lo que aparentas significa invertir tiempo en ti mismo.
en tu mente y en tu capacidad de crear valor, incluso cuando nadie más lo nota. La acción siempre debe acompañar al aprendizaje. No se trata de estudiar sin fin, sino de aplicar lo aprendido constantemente. Cada pequeña habilidad, cada conocimiento adquirido se convierte en una herramienta para avanzar. Por ejemplo, aprender a comunicarte con claridad, aunque al principio no lo uses en público, te prepara para oportunidades inesperadas. Aprender a gestionar tus finanzas personales, aunque nadie te lo pida, te da control sobre tu futuro. Cada avance discreto suma, y con el tiempo, esa diferencia invisible se transforma en ventaja visible. Finalmente, este principio nos recuerda que la humildad es fuerza. Mientras aparentar puede abrir puertas temporales, solo el conocimiento real, la habilidad aplicada y la capacidad de aprender constantemente construyen resultados duraderos. Aprender más de lo que aparentas no es un acto de arrogancia, es un acto de respeto hacia tu futuro, hacia tu visión y hacia la vida que mereces construir. Nunca dejes de aprender. Tu conocimiento silencioso será tu arma más poderosa y tu ventaja más duradera. Recuerdo cuando empecé a construir mis primeros proyectos. Tenía grandes ideas, mucha energía y ganas de resultados inmediatos. Quería que todo sucediera rápido y muchas veces me frustraba cuando las cosas no funcionaban como esperaba. Fue en esos momentos que entendí algo fundamental. La prisa sin estrategia destruye más de lo que construye. Aprendí que la paciencia no es simplemente esperar, es esperar con propósito, saber cuándo actuar y cuándo dejar que los procesos se desarrollen. La paciencia estratégica significa entender que cada paso pequeño y calculado es parte de un plan mayor y que la verdadera ventaja está en no precipitarse. En mis primeros negocios, por ejemplo, solía invertir tiempo en aprender sobre clientes, mercados y cómo otros habían fracasado antes de mover un solo recurso significativo. Mientras muchos buscaban ganancias rápidas, yo me enfocaba en entender las bases. Algunos pensaban que estaba perdiendo el tiempo, pero esa paciencia me permitió construir sobre fundamentos sólidos. Cada decisión tomada con calma y con información acumulada me dio una ventaja que no era visible al principio, pero que se volvió poderosa con el tiempo. La paciencia estratégica también requiere controlar la ansiedad de querer resultados inmediatos. La mayoría de las personas abandonan demasiado pronto, convencidas de que el esfuerzo no vale la pena porque los frutos no son inmediatos. Yo aprendí a celebrar los pequeños avances, a medir el progreso en aprendizaje y ejecución, no solo en resultados tangibles. Por ejemplo, cuando trabajaba en un proyecto que tardó meses en dar ganancias, cada día de aprendizaje, cada ajuste silencioso que hacía, se acumulaba hasta que finalmente todo encajó y el resultado superó mis expectativas. Además, la paciencia estratégica se combina con la acción disciplinada. No es una espera pasiva, es una espera activa. Mientras esperas el momento adecuado, estás aprendiendo, ajustando, construyendo habilidades y creando oportunidades. En mi vida he visto cómo personas con menos talento, pero con más paciencia estratégica, logran resultados mucho mayores que aquellos con talento, pero impaciencia. La clave está en reconocer que los resultados sólidos requieren tiempo y consistencia. Por último, esta forma de paciencia enseña una lección de humildad y visión. Nos recuerda que la vida y los negocios no se tratan de gratificación instantánea, sino de construir algo duradero. Cada acción calculada, cada decisión tomada con calma y cada riesgo medido se convierte en un ladrillo para una estructura sólida. La paciencia estratégica transforma la espera en una herramienta poderosa y nos coloca en una posición donde el éxito no es cuestión de suerte, sino de preparación y consistencia. Si aprendes a esperar con propósito y a actuar con inteligencia mientras otros corren impulsivamente, descubrirás que la paciencia no es pérdida de tiempo, es la inversión más rentable que puedes hacer. Cuando empecé a trabajar en mis primeros proyectos, me rodeaba de personas que siempre buscaban la comodidad. Al principio parecía agradable,
no había conflictos, todo era fácil y agradable. Pero pronto me di cuenta de algo crucial: la comodidad no genera crecimiento. Me di cuenta de que si quería avanzar de verdad, necesitaba rodearme de personas que me exigieran, que cuestionaran mis ideas y que me empujaran más allá de lo que yo creía posible. Fue un momento de revelación. La exigencia, aunque incómoda, es el catalizador que transforma a alguien ordinario en alguien extraordinario. Recuerdo una etapa en la que estaba desarrollando un proyecto importante y buscaba la aprobación de todos. Cada decisión la tomaba para evitar críticas, y el resultado fue que avanzaba muy lento. Fue entonces cuando decidí cambiar mi círculo. Dejé de buscar aprobación y comencé a rodearme de personas que tenían estándares más altos que los míos, que no temían señalar mis errores y que me desafiaban constantemente. Al principio fue incómodo. Sentía presión y hasta frustración. Pero esa presión me obligó a pensar más profundo, a tomar mejores decisiones y a superar mis límites. Hoy puedo decir que ese cambio fue un punto de inflexión en mi vida profesional y personal. La comodidad nos hace conformarnos, y el conformismo es enemigo de la grandeza. Mientras muchos buscan seguridad en lo fácil, los que se rodean de exigencia aprenden a tolerar la incomodidad y a convertirla en fuerza. En mi experiencia, incluso los momentos difíciles en los que alguien me cuestionaba o me señalaba errores fueron los que más me enseñaron. Cada crítica constructiva, cada reto que parecía imposible, se convirtió en una oportunidad para crecer y elevar mis estándares. No se trata de rodearse de personas hostiles o negativas, sino de buscar quienes eleven la vara, que te inspiren a dar lo mejor y no te permitan quedarte estancado. En mis primeros años, trabajé con un mentor que no aceptaba excusas. Cada proyecto debía ser mejor que el anterior, cada resultado debía superar expectativas. Esa exigencia constante me enseñó a valorar el esfuerzo real sobre la comodidad inmediata y a entender que el éxito no es un regalo, sino una construcción diaria que requiere disciplina y estándares altos. Si quieres resultados extraordinarios, la comodidad no puede ser tu entorno. Necesitas personas que te desafíen, que te empujen, que te hagan cuestionarte cada decisión y que te enseñen que la mediocridad no tiene lugar en tu camino. Cada vez que eliges la exigencia sobre la comodidad, estás invirtiendo en tu potencial y en tu capacidad de alcanzar más de lo que creías posible. Rodéate de exigencia y verás cómo tu vida deja de ser cómoda para convertirse en poderosa. Recuerdo claramente una época en mi vida en la que todo parecía estar en mi contra. Tenía un proyecto que me apasionaba, pero cada paso que daba parecía generar más problemas que soluciones. Al principio, sentí la tentación de abandonar, de dejarlo todo y buscar un camino más fácil. Pero algo dentro de mí me decía que rendirse no era una opción, que el verdadero éxito no viene de empezar, sino de persistir cuando todos los demás han tirado la toalla. Fue en ese momento cuando entendí algo fundamental. Convertirse en alguien que no abandona no es una cualidad, es una decisión diaria. En mis primeros emprendimientos hubo días en los que trabajaba hasta altas horas de la noche, enfrentando errores tras errores, y la motivación desaparecía rápidamente. Me di cuenta de que la motivación sola no podía sostenerme. Necesitaba algo más profundo, un compromiso con mi propia palabra y con mis objetivos. Cada pequeño avance, cada lección aprendida de un fracaso se convirtió en combustible para seguir adelante. Comprendí que rendirse siempre es fácil, pero cada vez que te levantas después de un tropiezo, estás construyendo tu carácter y fortaleciendo tu capacidad de lograr lo que otros no pueden. Recuerdo un proyecto específico en el que me enfrenté a un obstáculo financiero enorme. Todos alrededor mío me aconsejaban que abandonara, que buscara otra ruta más segura, pero elegí persistir. Ajusté estrategias, busqué ayuda donde no había y tomé decisiones difíciles que requerían paciencia y convicción. Fue un proceso largo y doloroso, pero cuando finalmente logré superar ese desafío, entendí que el éxito real no se mide por lo rápido que llegas, sino por tu capacidad de mantenerte firme cuando el camino es más duro que cualquier motivación pasajera. La clave para convertirse en alguien que no abandona
no es ignorar los problemas o asumir que todo será fácil. Es desarrollar resiliencia, aprender de cada caída y seguir avanzando con disciplina, enfoque y responsabilidad. Cada fracaso se transforma en una guía. Cada crítica se convierte en una herramienta. Y cada dificultad se convierte en un recordatorio de por qué comenzaste en primer lugar. Si quieres lograr resultados extraordinarios, debes decidir desde ahora que no importa cuántas veces caigas, no importa cuántos obstáculos aparezcan, no abandonarás. Con cada paso, con cada esfuerzo constante, estás construyendo una versión de ti más fuerte, más decidida y más capaz. Conviértete en el hombre que no abandona. Y nada ni nadie podrá detener el progreso de tu vida. Ahora quiero que escuches esto con todo tu corazón. Todo lo que hemos hablado hoy, desde pensar en grande hasta actuar como los ricos, desde construir una cultura de acción hasta aprender más de lo que aparentas, converge en una sola verdad. Tu vida solo cambiará si tú cambias primero. No es la suerte, no es el dinero, no son las circunstancias. Es tu mentalidad, tu disciplina, tu enfoque y tu decisión de nunca abandonar. Todo lo demás es solo ruido que distrae del poder que ya tienes dentro. Piensa en grande, pero empieza en pequeño. Cada acción, por mínima que parezca, te define y te construye. Cada hábito que repites, cada esfuerzo que realizas, cada vez que eliges responsabilidad sobre excusa, te acerca a esa versión extraordinaria de ti mismo. No busques atajos, no esperes motivación constante, no te conformes con la comodidad. La vida de grandeza que deseas solo se alcanza paso a paso, con paciencia estratégica, con disciplina inquebrantable y rodeándote de personas que te exigen crecer, no de quienes te acomodan en la mediocridad. Recuerda, la grandeza no se mide en dinero, sino en mentalidad. No se mide en aplausos, sino en resiliencia. No se mide en lo fácil, sino en lo que eres capaz de sostener cuando nadie te observa. Cada vez que decides persistir, cada vez que eliges actuar en lugar de quejarte, estás forjando un carácter que nadie puede destruir. Cada caída, cada error, cada desafío es un peldaño hacia tu libertad, tu poder y tu éxito. Hoy tienes la oportunidad de decidir. Puedes seguir viviendo en la mediocridad, esperando que alguien más te dé lo que quieres, o puedes tomar las riendas, asumir tu responsabilidad total y actuar como el hombre que no abandona. La vida no espera, el tiempo no se detiene y cada día perdido es un día que nunca recuperarás. Así que hazlo. Empieza hoy. Empieza pequeño, pero empieza con la decisión de no rendirte jamás. Cuando actúas con propósito, enfoque y disciplina, no hay límites para lo que puedes lograr. Tu grandeza comienza contigo. Nunca olvides, piensa en grande, empieza en pequeño y actúa como los ricos.